Bien, hermanos y hermanas, tengan un saludo caluroso de parte de su servidor, siempre orando por ustedes allá en sus casas, tomando en cuenta tantas circunstancias que estamos viviendo, con paciencia, dedicados a cuidar la salud y a la familia. Tiempos muy bonitos, por cierto, para que todos estén unidos en casa. De nuevo, muchas bendiciones de parte de su servidor. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Es un versículo que vamos a comentar. Capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Note que en este versículo el apóstol Pablo presenta 6 elementos o criterios muy definidos. Sobre ellos yo quiero que hablemos un rato y que juntos saquemos el mejor provecho de este pensamiento que está en Filipenses capítulo 2, verso 1. Antes de entrar a analizar, quiero hacer una relación de lo que era la ciudad de los filipenses, o sea, Filipos, y también de lo que era la iglesia, es decir, la naturaleza, algunas características, y nos ayudará a entender qué razones tenía el apóstol Pablo para hablar de esta manera tan especial, apelando a la conciencia cristiana del pueblo. Bien, primero quisiéramos señalar que la ciudad de los filipenses, hay una historia, voy a leer algunos datos así rápidos de la historia, no, es que es demasiado, es muy abundante. Entonces voy a mencionar algunos rasgos de la historia breve para seguir con el tema. ¿Cómo era la ciudad de los Filipos, los filipenses? Dice el texto histórico de la siguiente manera: la ciudad como tal recibió la influencia de Grecia y de Roma en todos los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Sobre todo Grecia, la cuna del saber, la cuna del conocimiento, la cuna del estudio. Y Grecia interviene en la ciudad de los filipenses, Roma también, y ambos poderes usan toda su influencia para levantar de los filipenses una ciudad reconocida. Otro pensamiento: los ciudadanos tuvieron la dicha de disfrutar de un alto nivel, qué bonito esto, de un alto nivel de educación, que también venían de la influencia de Grecia y de Roma.
El desarrollo intelectual de esta ciudad de los filipenses fue muy bueno. Eso ayudó para que las personas tuvieran un desarrollo muy notable, muy visible a nivel de ciudad. Pero también ayudó a que muchas personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo, ingresaron a la iglesia y tuvieron una mentalidad de estudio, una mentalidad abierta, firme a la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer también que si fue buena la influencia de Grecia y de Roma para los filipenses, también hubo algo que perjudicó bastante: el pecado. De Grecia y de Roma vino la fuerza, la influencia del paganismo, de la idolatría, y desde luego perjudicaron notablemente el comportamiento de la ciudad. Yo quisiera señalar algunos aspectos. No cierre su Biblia, manténgala abierta. En el capítulo 2 de Filipenses, verso 1. Anótelo ahí en su papelito, en su libreta o cuaderno, para que usted después, con buen tiempo, lo pueda analizar mejor. Viera que nos están viniendo una serie de Biblias muy buenas. Digo una serie de Biblias solo una hay, que es la palabra de Dios. La Reina de Valera es la que comúnmente nosotros usamos, es la mejor de todas. Ha habido en el curso del tiempo muchas ediciones y emisiones de Biblias. Son muchas, pero algunas sobresalen. Por ejemplo, Reina Valera sobresale porque recoge la traducción original tanto del hebreo como del griego, y eso ayuda mucho al momento de estudiar la Biblia, al momento de interpretarla, ayuda bastante. Hoy contamos con una serie de Biblias que se llaman Biblias de estudio, que vienen acompañadas de una serie de llamémosle, herramientas, como comentarios muy buenos, enfoques históricos, interpretaciones teológicas y filosóficas muy buenas, y desde luego pues estas Biblias de estudio ayudan mucho, de veras, a pastores, a misioneros, a predicadores, a hermanos de congregación que quieren tener mayor fuerza y fortaleza en la interpretación de la palabra de Dios. Yo quiero usar por lo menos 3 de estas Biblias para que comparemos qué es lo que significa en cada una de ellas este texto del capítulo 2, verso 1 de Filipenses. Primero quisiera decir lo siguiente: la Biblia de estudio, tenemos una Biblia de estudio que es arqueológica, que recoge todo lo que tiene que ver con la arqueología, y que desde luego los arqueólogos cristianos, científicos muy reconocidos, dedicados a esta asignatura, se empeñaron en estudiar todo lo que en la Biblia se dice y así encontrar pruebas en la arqueología. En el año 359 antes de Cristo existió un orador llamado Calistrato, y algunos griegos junto con él se convierten en colonizadores de la isla de Tasos. Fundaron una colonia llamada Crenides
en el norte de Grecia, cerca de Macedonia y Tracia. En el año 356, también antes de Cristo, Felipe II de Macedonia se apodera de las minas de oro cerca del sitio y fortificó el muro de la ciudad y drenó los pantanos cercanos, construyó un estadio, incrementó el tamaño de la ciudad, cambió el nombre a la ciudad y le puso el suyo, Filadelfo. De ahí viene el nombre de Filadelfia. Alejandro el Grande, hijo de Felipe II, usó Filipos como una base para sus conquistas. En el siglo II antes de Cristo, Macedonia fue capturada por los romanos y los Filipos se convirtió en un puesto de avanzada romano. Ahora, en el año 42, en la guerra civil, después del asesinato de Julio César, Octaviano y Marco Antonio derrotaron las fuerzas de Casio y Bruto en una gran batalla cerca de Filipos. Octaviano, que también obtuvo la victoria en una guerra subsecuente contra Marco Antonio y Cleopatra, cambió el nombre de la ciudad y le llamó Colonia Julia Augusta Filipenses. Estableció un grupo de veteranos romanos allí. Todos estos datos históricos siempre se hace necesario conocerlos y por lo menos a la ligera darles una revisadita para comprobar la veracidad de todos los hechos de la obra que el apóstol Pablo cumplió en la ciudad de Filipos. No se trata de decir en el primer viaje misionero de Pablo o decir en el segundo viaje misionero. Se trata de conocer todos los antecedentes, tanto del apóstol Pablo como de la ciudad que el apóstol Pablo quería visitar. Era muy necesario conocer ese fondo histórico de la ciudad, era esa proyección en el nivel educativo, comercial, político, etc. Era muy necesario, porque allí en esa ciudad iba a levantarse una iglesia cristiana, que se llamó la Iglesia Cristiana de los Filipenses, establecida por el apóstol Pablo. La obra misionera del apóstol Pablo en Europa, vean ustedes la importancia de conocer toda la historia para concluir en algo muy especial. La obra misionera del apóstol Pablo en Europa comenzó precisamente en la ciudad de los Filipenses, o sea, en Filipos. Y qué interesantes. Fue allí que sucedió el primer bautismo realizado en ese continente. Eso usted lo puede comprobar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 9 al 33. Otro aspecto importante de la historia de la ciudad, situada cerca de la vía de Egnatia. Filipos se ubicaba entre Asia y Europa, y así era una excelente base de operaciones para la obra misionera que el apóstol Pablo comenzaba a realizar desde esa linda y pintoresca ciudad. Lidia, había una mujer que se llamaba Lidia.
era una comerciante, vendedora de telas muy finas. Por ser esa manera de comercio que ella cumplía, tenía contacto con personas influyentes de la ciudad, desde la parte económica, política, social. Ella se mezclaba con gente de esos niveles. Eran clientes suyos. Les vendía las ropas más finas que podían existir en aquella época. Usted va a encontrar eso que les digo en el capítulo 16 de Hechos, versículos 14 y 15. Bien, la tradición dice que Filipos llegó a ser el centro administrativo de toda Macedonia. Había un anfiteatro que se usaba inclusive en la época del apóstol Pablo y que todavía se encuentra en ese lugar. Todavía existe ese anfiteatro. Lo mismo que una cripta de piedra cerca del Fórum se identifica tradicionalmente como la cárcel en la que Pablo estuvo prisionero. Y usted puede comprobarlo en el capítulo 16, verso 23 del libro de los Hechos. Filipos o Filipenses, en la época del apóstol Pablo, era una ciudad romana en Grecia. Qué interesante. Roma vio la excelencia de este pueblo, de esta ciudad, y puso todo su empeño en ayudarlos, en construir calles, carreteras, edificios, etc. Al punto que la misma Roma le puso un segundo nombre a la ciudad de los filipenses, la Roma pequeña. Fue un reconocimiento que Roma le dio a la ciudad de los filipenses. Filipenses o Filipos fue un punto estratégico en la obra misionera del apóstol Pablo para el resto de Europa. Todo esto que les he dicho son datos de la historia de la ciudad de Filipos. Claro, apenas son pasaditas. Como decimos, fue una pincelada. Pero qué bonito es estudiar toda la historia, entender muchos aspectos en la providencia de Dios de haber llevado al apóstol Pablo a una ciudad de la cual sería el céntrico de toda la obra misionera para la Europa. Ahora sí, vamos al texto. Voy a repetirlo para ustedes y ustedes acompáñenme con su Biblia. Sí, les digo que me acompañen con la lectura de este versículo. Leo para ustedes de nuevo. Póngame su atención y sígalo en la Biblia que usted tiene ahí a mano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Les acompaño con el segundo verso. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sufriendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Dije sufriendo, es sintiendo una misma cosa. Ahora vamos a las versiones. La Biblia de Estudio, Mundo Hispano. Es una Biblia que sale de la Casa Bautista de Publicaciones. Oigan, es un documento tremendo. Para cuantos tengan interés en obtener esta Biblia, comuníquense con don Guido Picado. Él es el encargado de distribuir las Biblias para Costa Rica y Centroamérica.
de parte de la Casa Bautista de Publicaciones. Dice esta Biblia, Mundo Hispano, dice así: por tanto, si hay algún aliento, observen cuando las palabras son diferentes al texto del cual usted tiene ahí a mano. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si algún incentivo en amor, si alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión. Eso es lo que señala la Biblia de estudio Mundo Hispano. Ahora compare usted esta traducción con la que usted tiene a mano, de Reina y Valera. Leo para ustedes Reina y Valera. Lo hemos mencionado 3 veces, pero vale la pena una 4ª vez. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Eso lo dice la Reina Valera. Dice un doctor que escribió un libro muy bueno, ahorita les voy a dar el nombre, que la Biblia, la versión Reina Valera, sigue siendo la reina de todas las versiones de la Biblia. Eso es muy interesante. Vámonos a la versión de la Biblia arqueológica. Dice así la Biblia arqueológica, el mismo texto, 2.1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esto es lo que dice la Biblia arqueológica. Hemos mencionado 3 versiones: la Biblia arqueológica, la Biblia Mundo Hispano y la Reina Valera, que está en la mesa suya. Vámonos al verso 2 del capítulo mismo, 2. La Biblia de Estudio Hispano, Mundo Hispano, dice así: completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Correcto. Reina Valera, la que tiene usted en su mesa, dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y la Biblia Mundo Hispano dice así: haya en ustedes esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Ahí estamos analizando Filipenses capítulo 2, verso 5. Y Reina Valera nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la versión arqueológica nos dice así: la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Son pensamientos rápidos con una enseñanza muy clarita. Ahora pasamos, ¿cómo era la iglesia de Filipos? ¿Cómo se comportaba esa congregación? Es que cada congregación establecida en los diferentes lugares, pueblos, ciudades, les decía que esta iglesia fue privilegiada porque la influencia de Grecia,
la influencia de Roma fue, muchos podrían decir, invadieron a la ciudad. Tal vez es decir de la gente, o saquearon a la ciudad. Sin embargo, estas dos fuerzas políticas, económicas e intelectuales trajeron muchas cosas buenas a la ciudad de los filipenses. En cada ciudad, en cada pueblo hay una iglesia cristiana establecida. Y la iglesia establecida se da a conocer por medio de la conducta de los miembros de la misma. Hoy cuando llega gente con, ¿cómo les digo? Bueno, tal vez no debemos fijarnos tanto en eso, pero es importante el reconocimiento. Cuando llega a la iglesia gente con doctorados, con maestrías, con licenciaturas, uy, los demás hermanitos tan chiquititos, pobrecitos, ¿cómo están viendo? Oye, no lo salude, ¿por qué? Porque es un doctor. No le hablen mucho, ¿por qué? Porque es un máster. No, son personas que vinieron a los pies de Cristo y traen consigo un caudal de conocimientos que pueden ser de mucha bendición para la iglesia. Bienvenidos a la iglesia todas las personas, no importa de su condición social, que vengan. Vienen arrepentidos, vienen a haber aceptado al Señor Jesucristo, vienen a dar testimonio de su fe en Cristo, se unen con los demás hermanos y forman una fuerza misionera y evangelística y educativa que va a ser de mucha bendición para aquella ciudad, para aquel pueblo. Esto le pasó a la iglesia de Filipos. Mucha gente llegó con condiciones excelentes de su capacitación, su capacidad académica, etc. Entonces, pusieron sus dones, sus capacidades al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Y fue una iglesia sumamente organizada, reconocida tanto por el apóstol Pablo como por muchas otras personas. Fue una iglesia misionera y comenzó a cumplir con su carácter misionero, apoyando al apóstol Pablo. En una oportunidad, el apóstol Pablo estaba sufriendo escasez de muchas cosas, una crisis terrible. Y la iglesia se dio cuenta, los hermanos se dieron cuenta y se reunieron y dijeron, hay que apoyar al hermano Pablo, hay que apoyarlo. Y le mandaban ofrendas para que el Señor lo acompañara. Qué bueno, una iglesia misionera. Y también fue una iglesia fiel al Señor Jesucristo, a su palabra, a su doctrina. Bueno, vámonos a las palabras que menciona el versículo. Dice la Biblia, la versión esta versión es importantísima y dice así la palabra, si hay alguna consolación. Usa la palabra aliento. Esta es la versión arqueológica. Usa la palabra aliento. Se traduce como consolación, como consuelo, como ánimo, como estímulo. Porque aliento tiene dos corrientes en sí mismo. El concepto de aliento, si hay alguna consolación, algún consuelo, algún estímulo, tiene dos corrientes. El concepto de consuelo puede referirse a los esfuerzos del que consuela, a la condición o a la condición del
consolado. Eso quiere decir aliento. Y por cierto que es una palabra clave en la Biblia y que es bueno conocer sus enseñanzas y su sentido. Decíamos al principio que tenemos 6 criterios. Este es uno. Este es un criterio. Vamos a mencionar los otros en forma rápida. Los otros criterios, cuando encontramos lo que sigue, dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación, ya lo vemos, en la versión arqueológica dice, si hay algún aliento, si queda en vosotros un aliento, aunque quede poquito, que es la inspiración del Espíritu de Dios en vuestras vidas. En Cristo Jesús, si algún consuelo, que tiene que ver también con el concepto que vimos primero, consuelo de amor. Y si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, note, no hay nada emocional aquí. Es muy importante hacer la aclaración. No hay nada emocional. Todo lo que usted observa, estos 6 criterios que usted observa aquí, son fruto del Espíritu de Dios. Son fruto del Espíritu Santo. No hay nada emocional que diga, comencé a sentir y comencé a ver y me pareció y estuve pensando. No hay nada de eso. Esto se refiere, este versículo es escrito para gente que tiene una mente abierta a escuchar, a entender, a interpretar la palabra de Dios. Este es un versículo que fue escrito para personas que tienen un corazón en la disposición de servir tanto al Señor Jesucristo como a su iglesia en el ministerio que está cumpliendo. Esta palabra, este criterio, también tiene un sentir muy personal, muy íntimo. Por eso es que el versículo dice, algún consuelo de amor. Nada puede hacer usted por la obra de Dios si en su corazón no hay la dosis del amor de Cristo. Usted puede tener muchas influencias políticas para ayudar. Usted puede tener muchos billetes, mucho dinero. Usted puede tener muchas otras cosas. Pero no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer por la obra de Dios si no está sustentado en el amor. Un consuelo de amor. Lo que hago por ti, dispongo a tu disposición todos mis haberes, todas mis fuerzas, mis influencias. Pongo a tu disposición toda mi personalidad. Pero si no tengo amor para ti, nada bueno estoy haciendo en tu favor. Es la obra de Dios en el corazón de sus hijos, de sus siervos y sus siervas. Es la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, se da cuenta que la está enviando a una iglesia que tiene un carácter de desarrollo. Les decía que una iglesia que tiene un carácter de desarrollo, tanto en lo espiritual, consagrados, respetuosos de los valores espirituales. Tiene un carácter de desarrollo y de sustento doctrinal. El fundamento de la iglesia, doctrinalmente hablando, lo puso nuestro Señor Jesucristo.
Y nosotros seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo y creemos en Él, en sus palabras y en su doctrina. La predicamos y la defendemos. Y también podría decirles un carácter de desarrollo en lo que es la visión misionera. Id a predicar el Evangelio. Cada uno va porque quiere, sí, porque quiere. Y el que no quiere, que no vaya. Si usted no quiere ir y lo mandan obligadamente, usted no va a hacer un buen trabajo. Pero si usted quiere ir por su propia voluntad, es porque el amor de Dios está en usted y excede a más. ¿Qué más podríamos decir? La otra palabrita que encontramos aquí, cuando dice completad mi gozo, cumplí mi gozo, me siento feliz. El apóstol Pablo, me siento feliz, me doy por satisfecho, porque lo que ustedes están haciendo está en mi corazón, es lo que yo deseo que hagan, está en mi vida, es lo que yo quiero experimentar, vuestra entrega y vuestra dedicación al Señor Jesucristo. Tiene valor, mucho valor, la vida cristiana. Tiene mucho valor la vida cristiana. Entonces, todos estos conceptos están para usted, están para este servidor, están para el pueblo de Dios, están para la iglesia de Jesucristo, allá donde usted se encuentra, y para la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, donde se reúnen creyentes y predican la palabra de Dios. Terminamos. Dice así: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que debemos actuar y debemos pensar de la manera que Cristo lo hizo. Actuar y pensar de la manera que Cristo lo hizo. El Señor puso pensamiento en usted, en cada creyente. El Señor puso pensamiento en usted y usted tiene pensamiento que el Señor le está dando y lo está colocando en su propia vida para testimonio suyo, para satisfacción suya, que sintamos lo mismo que sintió el Señor Jesucristo, el gozo y el placer de hacer la obra de Dios mediante el espíritu de obediencia y de humildad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estimados hermanos, por todo lo que vengo diciéndoles desde hace mucho tiempo, les dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay. Ahora deja la elección. Si en ustedes está la voluntad y está el deseo, si existe esa realidad del llamamiento del Señor Jesucristo a vuestras vidas, si hay ese espíritu de consolación. Oiga, hoy necesitamos gente que nos ayude a consolar y que nos consuele. ¿Ustedes no creen que yo necesito y que ustedes me consuelen? Lo necesito. Necesito sus oraciones que me sostengan, que me consuelen. Ustedes necesitan mis oraciones que le sostengan, que le consuelen. Ustedes necesitan mis oraciones que produzcan amor para usted, para cuanto sea posible. Entonces, seguimos con el texto. Cerramos el pensamiento con palabras muy bonitas del apóstol Pablo. Nada hagáis por desacuerdos, por
rivalidades, por competencias, y sigue hablando. Y usa una palabra un poquito fuerte. Nada hagáis por contiendas. Bueno, qué lección más linda, ¿verdad? Solamente estamos en el versículo 1, 2 y 5 de este capítulo 2 de Filipenses. Lea usted todo este capítulo y de ser posible lea toda la carta. Son 4 capítulos. Es una carta pequeña. Son 4 capítulos. Léala. Léala una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces sea posible? Porque hoy en día debemos llenar nuestra fuente de comprensión, de gratitud, de amor, de fortaleza espiritual. Porque es mucha la gente que tiene situaciones muy difíciles. Y yo sé que muchos vienen a usted. Fíjate que me pasa tal, fíjate que tal. Viene y usted, tal vez usted no tiene lo que aquellas personas necesitan de momento, pero tiene una palabra de consuelo, de amor. Puede hacer una oración por ellos y decir, no te puedo ayudar, no, estoy igual que tú, pero puedo pedirle a Dios que te bendiga y que ponga personas en tu camino que respalden tus necesidades. Hermanos, por tanto, si hay alguna consolación en esto pensar, Dios bendiga su vida en tiempos como los que estamos viviendo. Dios le dé fortaleza a usted para que usted pueda acompañar a los suyos, a sus seres queridos, y ser para sus seres queridos fortaleza que Dios pone en usted. Dios le acompañe siempre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de comunicarnos, compartiendo estos pensamientos de su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.